Tremenda bomba informativa se acaba de poner en la mesa este lunes que os va a dejar a todos completamente impactados. Y es que Putin está quedando al descubierto. Atentos porque hay una revuelta de comandantes contra el dictador ruso. Caos total en Moscú. Los comandantes desafían a Putin y el Kremlin pierde el control. Algo se está quebrando en el corazón del sistema que Vladimir Putin ha intentado presentar durante años como una maquinaria infalible. No hablamos de una retirada táctica de un error ni de un error de coordinación puntual. Hablamos de comandantes rusos que están rechazando órdenes directas de avanzar. Oficiales que frente a instrucciones que consideran suicidas han optado por desobedecer antes que sacrificar inútilmente a sus hombres en una guerra que cada día evidencia más su fracaso estratégico. Y cuando en un régimen autoritario basado en el miedo alguien se atreve a decir no, el temblor no se queda en el frente, llega hasta el Kremlin. Las interceptaciones de radio filtradas en las últimas semanas muestran una realidad demoledora para la narrativa oficial de Moscú. En ellas, comandantes de campo cuestionan órdenes de ataque frontal sin cobertura adecuada, denuncian la falta de apoyo logístico y describen determinadas operaciones como cargas suicidas. Esto no es una simple queja operativa, es un desafío abierto a la cadena de mando. En el sistema vertical de poder que Putin ha construido, donde la obediencia absoluta es casi un dogma, este tipo de conversaciones son una herejía política. Durante años el Kremlin vendió la imagen de un ejército modernizado, disciplinado y dispuesto a ejecutar cualquier orden en nombre de la grandeza rusa. Pero la realidad del frente ha desmontado esa propaganda. La guerra que Putin decidió iniciar no solo ha desgastado recursos y credibilidad internacional, ha erosionado la moral interna hasta niveles peligrosos. Los oficiales que hoy dudan ya no creen en la infalibilidad del liderazgo político. Y lo más grave para el régimen es que empiezan a actuar en consecuencia. Los informes de inteligencia hablan de paralizaciones tácticas en sectores considerados prioritarios por el alto mando. No es que falten órdenes, es que las órdenes no se ejecutan. En determinada zona los avances se han detenido porque los mandos intermedios han optado por frenar operaciones que consideran inviables. Esta ruptura en la cadena de mando revela algo que el Kremlin se esfuerza por ocultar. El control ya no es total, la estructura militar, pieza clave del poder putinista, muestra grietas que ya no pueden disimularse con discursos patrióticos. Lo que comenzó como resistencia pasiva, retrasos, reinterpretaciones, excusas logísticas, está evolucionando hacia un desafío activo. Oficiales de nivel medio, aquellos que realmente sostienen la operatividad diaria, están priorizando la supervivencia de sus unidades frente a la voluntad política de Moscú. Este cambio es devastador para el Kremlin. Un régimen autoritario puede tolerar incompetencia, lo que no puede tolerar es insubordinación. El problema para Putin es que el coste de la guerra ha superado los beneficios del alineamiento ciego. Durante años existió un pacto implícito, lealtad a cambio de poder, recursos y protección. Pero la guerra ha roto ese equilibrio. Las bajas acumuladas, la presión logística constante y la percepción de estar atrapados en una estrategia errática han llevado a muchos oficiales a replantearse su papel. Cuando la obediencia deja de ser automática y se convierte en una decisión calculada, el sistema empieza a fallar. Además, el Kremlin ha intentado sostener su autoridad mediante el miedo, purgas, amenazas, castigos ejemplares. Sin embargo, el miedo pierde eficacia cuando el riesgo de obedecer parece mayor que el riesgo de desobedecer. Si cumplir una orden implica una masacre segura, la lógica militar básica entra en conflicto con la imposición política, y en ese choque la disciplina, una disciplina forzada, empieza a desmoronarse. La propaganda oficial insiste en que todo está bajo control, pero los hechos apuntan en otra dirección. Un ejército en el que los comandantes cuestionan órdenes estratégicas en un ejército fracturado, y un régimen que depende de ese ejército para sostener su narrativa de poder absoluto no puede permitirse fracturas internas. La guerra concebida por Putin como una demostración de fuerza y restauración imperial
está convirtiéndose en el catalizador de su propia erosión interna. Porque al final el poder real no se mide en discursos ni en ceremonias televisadas, se mide en la capacidad de dar una orden y que esa orden se cumpla. Cuando los comandantes empiezan a elegir qué órdenes obedecer y cuáles no, el mito del control total se desvanece. Y si esa dinámica se extiende, el Kremlin podría enfrentarse no solo a un problema militar, sino a una crisis estructural de autoridad. Lo que estamos viendo no es un incidente aislado, sino una señal alarmante de desgaste profundo. Putin lanzó esta guerra convencido de que su aparato militar respondería sin fisuras. Hoy, las fisuras son evidentes. Cuando el miedo deja de garantizar obediencia y la supervivencia pesa más que la propaganda, el poder empieza a resquebrajarse desde dentro. El Kremlin puede intentar endurecer el control, pero cada orden desafiada es una prueba de que la autoridad absoluta ya no es incuestionable. Y en un sistema construido sobre la idea de control total, perder el control es el principio del fin. Muchísimas gracias, dejen sus likes y nos vemos en el próximo vídeo.